Bendiciones a toda la familia Lamies. Es un placer enorme estar con ustedes en esta mañana. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero dar gracias también a mi pastor Oscar por la invitación. A todos aquellos que ya me conocen, qué gusto es estar con ustedes una vez más. Aquellos todavía que no nos conocen, es un placer enorme conocerles. Reciban toda la familia Lamies un fuerte abrazo de nuestra parte y de la parte de toda la iglesia en Canadá. En esta mañana queremos meditar en la palabra de Dios y algo que Dios ha puesto en mi corazón para estos días difíciles que estamos viviendo. Estos días en que todo el mundo está viviendo esta pandemia, nosotros estamos cerrados dentro de nuestras casas, pero seguimos confiados que Dios tiene un propósito. Y yo quiero decirte en esta mañana que aún en los tiempos de pandemia, nosotros necesitamos regresar al primer amor. Aquellos que me conocen saben que yo viví en México por 12 años. Por 12 años México fue mi casa, la casa de mi familia, y ya he vivido fuera de mi país de nacimiento, que es Brasil, por más de 30 años. He vivido en Portugal, he vivido en Estados Unidos, en Canadá, así que he vivido en todos estos países, pero déjame decirte algo. Cuando yo hablo de mi país, cuando yo veo las noticias de mi país, mi corazón sigue de verdad temblando, mi corazón sigue con la atención puesta en las cosas que están pasando en mi país. ¿Qué hace con que una persona que ya está más de 30 años fuera de su país, seguir teniendo esta conexión tan fuerte con su gente, con su pueblo, con su cultura? Te quiero preguntar en este día, ¿qué es que hace o qué es lo que da la naturalidad a una persona? ¿Es el lugar donde nace o es de quién la persona nace? Te quiero decir que somos naturales de quién venimos y no de dónde nacimos o de dónde nacemos. Por esto, en esta mañana yo quiero llevarte a meditar en algo muy sencillo de la palabra de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que una persona esté fuera de su país y fuera de su familia tantos años, pero siempre estará conectada por un lazo eterno a su gente, a su tierra? ¿Qué hace con que tú seas natural de un país? ¿El hecho de haber vivido en este país o el hecho de haber nacido en este país? No es una cosa ni otra. La naturalidad de una persona no está en el lugar de nacimiento, pero lo que define nuestra naturalidad es de quién venimos. Moisés, aconteció así con Moisés. Moisés fue un hombre que vivió en lugares diferentes. Y en esto yo quiero llevarte a meditar en este día. Pero quiero que cierre tus ojos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Buscamos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Sé sobre nosotros, danos tu unción. Y Padre, usa nuestras vidas para que tu iglesia reciba la palabra, Señor, en sus corazones. Y que la palabra pueda venir y cambiar la vida de cada uno que nos escucha en este día. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Moisés era hebreo nato, nacido de padres padres hebreos, de la tribu de Benjamín. Moisés, ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés, él fue un hombre que nació, pero tuvo que ser llevado por las circunstancias, porque había un orden del faraón, había un orden de que todos los niños,
todos los niños deberían ser muertos y las niñas podrían ser mantenidas con vida, pero los niños tenían que ser muertos. Déjame decirte, el enemigo hasta puede tener sus planes en contra de la iglesia, en contra de ti, de tu familia. El enemigo puede tener sus planos, pero déjame decirte que Dios siempre tendrá un propósito mayor. Dios siempre estará actuando a frente. Dios siempre tendrá para mí y para ti y para su iglesia otro recurso que Satanás no puede ver. Así que Éxodo 1, versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río todo hijo que naciere y toda hija reservad la vida. El río Nilo, que era considerado fuente de vida y de fertilidad, ahora pasaba a ser punto de muerte y de crueldad. El río Nilo tiene todo un contexto en la Biblia, pero hoy día yo te quiero poner este contexto. El río Nilo era considerado lugar de fertilidad. Y para esto la hija de Faraón se bañaba en el Nilo porque ella no podía tener hijos y era como una manera de tener una unción de fertilidad para su vida. Pero el plan de Dios empieza a tomar forma, porque ella se va a bañar buscando esta unción de fertilidad y encuentra entonces a Moisés, porque usted conoce la historia. Ella encuentra entonces a Moisés y de ahí entonces el plan de Dios empieza a tomar una forma muy grande. Y versículo 10 del capítulo 2 de Éxodo dice: y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón. Está hablando de la hermana de Moisés, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque del agua lo saqué. Nadie jamás podrá impedir a Dios de cumplir sus propósitos. Nada ni nadie, ni siquiera Satanás con todo su ejército de demonios del infierno puede frustrar los planes de Dios. Así que no importa si tú estás cerrado en tu casa, no importa si estamos viviendo una pandemia, no importa nada. Lo que importa es que tu Dios, es que mi Dios, es que nuestro Dios tiene un propósito y este propósito se cumplirá, quiera el infierno o no. Así que llegamos a la vida de Moisés y te digo la verdad que para mí se me parece inclusive mucho cómico. Para mí me parece muy cómico que después de Faraón decretar la muerte de los niños, Moisés haber sido encontrada por su hija exactamente en el río donde era lugar para muerte. Me parece muy cómico como que Dios entonces frustra los planes de Satanás. La Biblia dice que los reyes de la tierra y sus gobiernos se levantan contra el Señor, pero el Señor reirá de ellos. Salmo 2:4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Así que Dios burló del plan de Satanás, porque déjame decirte, iglesia, Satanás puede atacar a la iglesia, Satanás puede conspirar en contra de la iglesia, pero Dios jamás abandona la iglesia que vive su primer amor. Moisés, aunque extranjero, jamás olvidó su primer amor. Moisés, aunque extranjero, jamás olvidó sus costumbres. Qué fácil ha sido para la iglesia olvidar su primer amor. Qué fácil ha sido para la iglesia meterte en sus actividades, meterte en inclusive a veces en su propio ministerio. Qué fácil ha sido para los creyentes meterse en su vida cotidiana y olvidar el primer amor. Ven conmigo en esta secuencia. Moisés tenía todas las razones para olvidar su primer amor. Moisés era hebreo nato, había sido criado en el Egipto, con toda comodidad, con toda la cultura y aprendió todo sobre Egipto.
Moisés tuvo que huir de Egipto. Y Moisés vivió ahora en el desierto. Moisés encuentra con una esposa madianita sin casa. Moisés ahora es un hombre que tiene 3 culturas, porque Moisés estaba teniendo 3 influencias. Por eso digo que era muy fácil para Moisés olvidar su primer amor. 3 culturas, 3 idiomas, 3 educaciones diferentes. Era mucho más conveniente, inclusive, que Moisés olvidara su primer amor. Pero déjame decirte algo. Quien deja su primer amor, vivirá otros amores. Escúchame bien, iglesia. Quien deja su primer amor, encontrará pasiones. Y las pasiones se acaban. Porque las pasiones se van una tras otra, pero solo lo que queda es el amor. Hay una advertencia a la iglesia hoy. Y es la misma advertencia que ha sido hecha a la iglesia por años. Apocalipsis 2, versículo 4, está la advertencia que Dios hizo a la iglesia de Éfeso, y es la misma que Dios hace hoy a la mies en Cuautla, en Jutepec, en donde hay una iglesia a la mies, en donde hay una iglesia del Señor Jesucristo, está también la misma advertencia del Señor en Apocalipsis 2:4, que dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la advertencia de Dios a su iglesia en este día. Otro punto importante: si no quieres, para que tú, digamos así, mira, déjame explicarte bien esto. Si no quieres dejar tu primer amor, tendrás que arriesgarte. Porque para no dejarlo, tendrás que defenderlo. Moisés por 3 veces hizo esto. Por 3 veces Moisés defendió su primer amor. Moisés, número 1, defendió su primer amor cuando él mató al egipcio. Moisés defendió su primer amor cuando él defendió al hebreo más débil y fue acusado de la muerte del egipcio y huyó para el desierto. Moisés defendió su primer amor cuando él defendió su futura esposa de los pastores malos. Tienes que arriesgarse, y Moisés así lo hizo. Si has dejado tu primer amor, para regresar al primer amor, tendrás que arriesgar, tendrás que renunciar, tendrás que salir de tu zona de conforto. Há muitos que estão abandonando su primer amor para vivir uma aventura. Si tú has olvidado su primer amor para vivir solamente una aventura, déjame decirte el día de hoy: no vale la pena. No vale la pena dejar al primer amor para vivir una aventura. Moisés sabía de sus orígenes. Aún antes de conocer a Dios, Moisés sabía de sus orígenes. Pero déjame decirte que llegó el día de Moisés conocer a Dios. Llegó el día tan esperado. Llegó el día, llegó el momento del Creador conocer y tener un contacto más directo con su creación. El momento del predestinado, que era Moisés, tener un encuentro con aquel que lo había predestinado. Éxodo 3, versículo 1 dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. ¿Qué manera para que Dios encuentre su pastor? ¿Qué manera de que Dios encuentre a una persona que Él llamó para pastorear? Él estaba apacentando. El mejor lugar de Dios encontrarse con un pastor es exactamente así: apacentando sus ovejas, apacentando su rebaño, cuidando de su pueblo, caminando con su iglesia. Y así entonces Dios encuentra con Moisés. Si la iglesia sale de su primer amor, tampoco
reconoce a quien le apacienta. Déjame decirte, tú tienes que saber quién es tu pastor. Tú tienes que saber quién te apacienta. Tú tienes que saber quién te lleva a lugares de descanso. Tienes que saber quién te lleva a lugares de reposo. Tú tienes que saber quién es que te guía por sendas de justicia. Porque si no sales de tu primer amor, aunque andes por valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno. No temerás malo alguno, porque reconocerás. Tu cabeza será ungida con aceite y tu copa rebosará. Si no dejas tu primer amor, ciertamente el bien y la misericordia te guiarán por todos los días de tu vida y habitarás en la casa del Señor por largos días. El verso 1 dice también que llevando las ovejas detrás del desierto. Quien no deja su primer amor tendrá siempre sueños y visiones y revelaciones sobrenaturales. Verso 2 dice: y apareciéndose el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Momento de iluminación, momento de revelación, momento de presentación. Verso 4 dice así, tenga atención aquí por favor. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Quien no deja su primer amor siempre contestará de esta manera: heme aquí, Señor. Así que Moisés contestó a Dios, porque él dijo: heme aquí. Y Dios dijo: Moisés, Moisés. Esta es la respuesta del cristiano que vive en su primer amor. Verso 5 dice: no te llegues acá. Quita sus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El monte era santo, el lugar era santo, pero déjame decirte, era santo porque la presencia de Dios estaba allá. No era santo porque el fuego era santo, no era santo por la zarza que no se consumía, era santo porque la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Lo que hace un lugar santo o no es la presencia de Dios. El lugar jamás podrá ser santo sin la presencia de Dios. Verso 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! Moisés conocía su origen. Moisés sabía de su descendencia. Moisés no había olvidado sus orígenes. Por eso Moisés sabía quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob. Porque Moisés jamás había olvidado su primer amor. Así que quien no deja su primer amor, él nunca olvidará también su origen. No olvidaría su idioma. Moisés nunca olvidó. No olvida de su pueblo. Moisés nunca olvidó. Y no olvida de su Dios. Aunque Moisés nunca había tenido este encuentro, pero ahora ellos tienen este encuentro hermoso. Moisés tuvo miedo, dice la Biblia. Él estaba conociendo a Dios y por esto temió. Él estaba conociendo a Dios, por esto temió. La iglesia que no tiene temor por la presencia de Dios, la iglesia que no tiene temor por la presencia de Dios, vivirá fuera de esta presencia. Déjame decirte. Esta presencia es lo que hace con que la iglesia tiemble. Es la presencia con que hace con que la iglesia
tema. Esta es la presencia, es como algo que viene dentro, es como un fuego interior que llena la vida del creyente y pasa por su corriente sanguínea y llena toda su vida y hace con que su corazón parece que va a explotar. Esto es vivir el primer amor. Verso 13 dice que Moisés le pregunta a Dios por su nombre. Y Dios entonces le contesta a Moisés: yo soy lo que soy. Así dirás a Israel: yo soy lo que soy y yo soy le envió a vosotros. ¿Qué es entonces, iglesia? ¿Qué es entonces el primer amor? El primer amor es un fuego íntimo de gran intensidad que pone la persona amada antes de todo. Esto es el primer amor. Es como encontrar un tesoro escondido y que tú lo tomas para sí y jamás quieres perderlo, según la parábola de Mateo 13:44. Se trata del primer encanto. Se trata del primer sentimiento que tuviste por el Señor cuando lo recibiste en tu corazón y Él cambió tu vida. Se trata de aquella pasión que tenía, que te hacía dejar todo para estar con el Señor. Se trata de esta pasión que tú tenías en tu corazón, que ardía en tu vida, que se trataba que dejabas todo para estar en la iglesia, para estar con la familia. Ahora, poco a poco, esto fue se tornando un proceso. Déjame decirte que dejar el primer amor es un proceso que va empezando y va quedando grande y creciendo y creciendo y creciendo en tu vida. Se trata de este proceso. El primer amor es como una profunda respuesta al entendimiento del amor de Cristo que nos lleva a buscarle y a amarle con pasión y con entrega total. No se trata apenas de un desánimo. No se trata apenas de una baja de productividad. No se trata apenas de un momento de depresión. Mucha gente confunde esto. Mucha gente dice: estoy desanimado. Y otros piensan: él ha dejado su primer amor. Pero es mucho mayor que esto. ¿De qué se trata entonces? ¿De qué se trata entonces, iglesia? Se trata de dejar. La palabra en el griego del original que dice en Apocalipsis 2, versículo 4, la palabra tiene un contexto de soltar y dejar ir por libre y espontánea voluntad. Así que el primer amor que acusa a Dios, porque en Apocalipsis Dios hace una acusación. Se trata de algo que tiene en contra de nosotros. Se trata de algo que Dios tiene en contra de la iglesia. Déjame decirte, yo quiero que quede con este contexto. Yo quiero que tenga atención a esto. Se trata de un pecado. Dejar al primer amor es un ataque que Dios hace a su iglesia con su palabra y diciendo que se trata de un pecado. Y si tú quieres entenderlo mejor, vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículo 1 al 5, y la palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Ve conmigo esto, iglesia. Ve conmigo esto para terminarmos nuestro raciocinio por hoy. Ve conmigo esto. Se trata de que Dios está diciendo que yo conozco su trabajo. Yo conozco su paciencia. Dice el versículo 2 aún: y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ve bien que no se trata de estar con una baja de productividad en tus actividades dentro de la iglesia. Porque Dios está diciendo a la iglesia de Éfeso:
Dios está explicando a la iglesia de Éfeso que ha reconocido todo su esfuerzo. Dios ha probado y ellos han pasado en todas las pruebas. Y versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En estos días difíciles que estamos viviendo, que la iglesia del Señor Jesucristo, ahí en su casa, con sus familias, encuentre tiempo de regresar al primer amor. Que nosotros podamos salir de este tiempo de pandemia, que nosotros podamos salir fortificados de toda esta situación, como mejores creyentes, como mejores padres, como mejores hijos, como mejores siervos de Dios. Que nosotros podamos entender que solo puede haber un propósito, que Dios está permitiendo todo esto y que pase en todo el mundo. Para muchos se trata de un negocio simplemente. Esta pandemia es un negocio para muchos, pero para nosotros, para mí y para usted, para nosotros es un tiempo de reflexión. Y este día yo te digo que Dios tiene, y si Dios tiene contra ti, que has dejado tu primer amor, es tiempo que vuelva. Y el versículo 5 nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta entonces es la palabra. Hay entonces un local, una manera de regresar. Y esta es la buena noticia. Hay una manera de regresar. Si tú has dejado tu primer amor, hay una manera de regresar. Moisés nunca dejó su primer amor. Y Dios entonces preparó y llevó a Moisés de regreso para cumplir su propósito. ¿Qué hago entonces, pastor? Versículo 5 nos da aquí todos los tips que necesitamos, porque dice, acuérdate. Porque dice, arrepiéntete, y porque dice, vuelve a la plática de las primeras obras. Esto es la palabra que quiero dejar con ustedes. Lamentaciones 3, versículo 21, y con esto terminamos por hoy. Dice, para que tengamos que traer a la memoria las cosas que nos dan esperanza. Por eso, en este día, yo te pido que cierres tus ojos. Yo quiero orar contigo para que Dios te pueda fortalecer tu vida, fortalecer su casa, fortalecer su familia. Y que Dios te dé una gran bendición en esta mañana para que tú entiendas esta palabra y que tú tengas tiempo con tu familia y que tú puedas orar con tu familia y que puedan tomar la decisión. Porque es una decisión que se toma. Regresamos al primer amor. Así que decretamos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos a la familia Lamies. Bendecimos, Señor, a nuestros pastores Oscar Montesinos y Eva Guevara. Bendecimos, Señor, a la familia en todo el país, todas las iglesias Lamies, todas las personas que escuchen esta palabra, Dios. Bendecimos con toda suerte de bendiciones y cancelamos en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo, de Satanás y con todos sus demonios del infierno que no prosperarán contra la familia Lamies. Por esto, Padre, te pedimos que las familias tengan su encuentro en sus casas y decretamos en el nombre de Jesús tiempo de volver al primer amor. Muchas gracias por tu atención. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su casa, que Dios prospere tus negocios, que Dios prospere tu vida en todos los sentidos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Glorias a Dios. Gracias.